telèfons mòbils i mantingui en silenci. La funció està a punt de començar. Avisem que l'aula pot tindre contingut delicat per a persones fotosensibles. Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el poderoso Hércules. Pero, ¿cuál es la medida del héroe verdadero? Pues eso es lo que nuestra historia va a... ¿Queréis escucharle? Hace que esta historia parezca una tragedia griega. Parece solo, tío. Seguiremos nosotras, cariño. Todo tuyo, chica. Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes. ¡Héroes como Hércules! Cariño, ¿quieras decir múscules? ¡Ah! ¿Quién puede bailar al son de la música de ese? Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás. ¡Ah! ¡Y es fuerte! ¡Como su padre! ¡Ah, disculpad! ¡Cuidado, pequeño! Gracias, Hermes, son hermosas. Ya sabes, le he pedido al feo que hiciera unos arreglillos. ¡Qué fusilada, Fabulosa fiesta. No había visto tanto morir en un solo cuarto desde que Narciso se descubrió a sí mismo. En nombre de mi hijo, me encantaría agradeceros por los magníficos presentes. ¿Y nuestro regalo, querido? ¡Cierto! ¡Ah! ¡Lo tengo! Un poquito de vino, un toque de moscato y una pizca de puro. Y se llama Yolao. E hijo, él será tu nuevo compañero. ¿Y no es como un poco grande para él? Ah, estará bien hasta que tenga la edad. Créeme, estará todo bien. Cuidando su cabeza. Ay, es tan chiquitín, mi pequeño, mi niño, Hércules. ¡Qué enternecedor! ¿No es así? La verdad es que no me sentía tan
atragantado desde que en una fiesta se me atoró una gamba, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? Ah, pero si has adelgazado, se te nota. ¡Oh! Y tú tan bella y reluciente como siempre. Hades, separaste lo tuyo, al fin. Llegaste. Y cuéntame, el inframundo y esto. Bueno, ya sabes, algo oscuro, lúgubre y cómodo, lleno de muertos. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, si aquí está el tocinito de fierro. Ven aquí, tengo un chupete para el reborte. ¡Ah, tus muertos! Pero Hades, por favor, queda la celebración, únetenos. Me encantaría, chato, pero al contrario que vosotros, los dioses odiosos del Olimpo, yo tengo un pequeño trabajito que tú muy caritativamente me otorgaste, así que no, Zeus, lo siento, pero no. Hades, deberías de relajarte, tomarte el tiempo. El trabajo te notará. ¿Oyeron? ¡El trabajo te notará! ¡Me muero! ¡Me da risa! Ojalá, hermano, ojalá. Si existe un dios al que no hay que calentar, ese es Hades. Pues tenía un malévolo plan. Servía a Hades, Dios y ¿crees que era cruel e infame un pueblo como tú? Tenía un plan de destrucción tan cierto como tú. ¡Venga! ¡Estamos en su grandísima lujuriosidad! ¡Pánico! ¡Espera! ¡Qué pánico! ¡Presente ya sus órdenes! Bien, basta con que me aviséis cuando lleguen las moiras. ¡Ya están aquí! ¿Qué? ¿Que ya están aquí? ¡No me lo habéis dicho! ¡Somos gusanos! ¡Despreciables gusanos! Está bien, simplemente recordadme que debo mutilaros más adelante, ¿vale? Sí, señor. Señoras, Sujeta bien fuerte el hilo de la vida de ese mortal. señoras, siento mucho llegar ¡Tarde! Ya lo sabemos. Ya, bueno, veréis, estaba en una fiesta y perdí la noción del tiempo, así Ya que... lo sabemos. Ya, sí. Ya sé que lo saben vosotros, veis el pasado, el presente, el futuro, ya sé que lo saben. El caso es que Zeus, el señor todopoderoso, el señor Entu, sale de mi nube, ahora tiene un vigoroso y... ¡Hermoso bebé! Ya lo sabemos. ¡Ya sé que lo saben! ¡Lo cogí el concepto, ¿vale? Ahora les pregunto, señoras, ¿conseguirá este mocoso dar el traste con mis planes de ascender al poder al Olimpo? Contadme. Tú no tienes potestad para conocer los entresijos del hilo del destino. Ya, dame un segundo, ¿sí? Hola. Perdona, ¿te has hecho algo en el pelo? Luces maravillosa. ¿Te has hecho algo? ¿No es así? Tienes una cara de muerta que no te la crees. Intentas seducirnos, pero nosotras obedecemos a la noche misma. ¿Quién eres? Tú, para desafiar así, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Que quién soy yo? Yo soy Hades, señor de toda alma mortal. No olvides que no eres más que el guardián. Sí, eso mismo, el guardián. El portero. Señora, sin faltar, he venido aquí humildemente a pedir su ayuda. Mi destino está en sus preciosas manos. Como una mula. Y así, la rueda del destino comienza a girar. Dentro de 18 años exactamente,
Los planetas se alinearán perfectamente. Bien, versos, sí, me gusta. Habrá llegado el momento de actuar. Y entonces a los titanes deberás soltar. Vale, bien, bien. Entonces, el todopoderoso Zeus caerá, y tú, Hades, sobre todo gobernarás. Sí, ¡Hades al poder! Conservo cautela en esta historia. ¿Qué? Si Hércules lucha, tú no tendrás gloria. Tranquilo, estoy tranquilo, estoy bien, estoy bien. ¡Espera! ¡Pánico! Tengo un acertijo para vosotros. ¿Cómo se mata un dios? No lo sé. No se puede, son inmortales. Exactamente, Pánico. Así que para matar al topinito de cielo, primero tendremos que convertirlo en mortal. ¡Y el bebé! ¡Hércules! Dale la posibilidad de que más tiempo otra vez. Vale. Toma, pequeñín. Un poquito de fórmula griega. ¡Parece que funciona! ¿Lo matamos de vez? No, todavía no. Tiene que bebérselo todo. Hasta la última gota. ¡Alguien ahí! ¡Ah! ¡Almena! ¡Por aquí! Oh, pobrecito. ¿Alguien ahí? Qué mono que es. No. Lo habrán abandonado. Anfitrión, durante años hemos rogado a los dioses para que nos bendijeran con un hijo. Quizás hayan escuchado nuestras plegarias. Tal vez sí. Hércules. Ahora. ¡Wow! ¡Dios mío, qué fuerte es aquello! Perfecto. Hades nos va a matar en cuanto se entere de lo ocurrido. ¿Será? Sí, se entera. Pues claro que se va a enterar. Bueno. Sí, se entera, claro. Vale. Fue una tragedia. Zeus dirigió a los dioses en una búsqueda frenética. Pero para cuando encontraron al bebé, ya era tarde. El chico ya es mortal, no es como aquella boca de oro. Tiene aún la fuerza de un dios. ¡Qué suerte, menos mal! Lloraron Hera y Zeus, porque su hijo no iba a volver. Solo veían desde lejos al bebé nacer. Más de Hades como el plan No se cumplió con exactitud. Fue bravo y fuerte Hércules. tan cierto como tú. Sí, como tú. ¿Verdad que esto es imposible ya? ¿Van a hacer la mentira? No estamos a lunes, ¿qué tal ya? Si no hemos vendido el lunes a las 8 de la mañana, estamos perdiendo tiempo. ¿Pero dormir? Sí, perder más tiempo. No. Ay, ¿dónde se va a meter ese muchacho ahora? Cuidado, muchacho. Sí, ya estoy, papá. Cuidado con la piedra. ¡Mira por dónde va! ¡Ey! ¡Capello! Bien hecho. Desde que el perro ya lo da
es casi imposible. Ningún problema, papá. Esto, Hércules, sé que te lo digo muchas veces, todo el tiempo, pero Sí, ya lo sé. No te muevas. eres muy bonito, Hércules. Adiós, papá. Adiós, exacto. Ay, Dios. ¡Ey! ¡Deja que te ayude con eso! Ay, muchas gracias. ¡No se merecen! Ah, Hércules, eres tú. ¿Quieres que te ayude con No, eso? no, 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 no hace falta. ¿Estás Ya, segura? ¿Puedo Puedo yo seguir? sola. No, no, ya puedes irte. Vale. ¡Pásamelo! ¿Necesitáis un jugador? No, lo siento, es que ya somos 5 y que no manden un número, ¿vale? Pero, 5, no sé. ¡Qué bicho raro de este tóxico! Deberíamos de llamarlo Tóxico. ¡Cuidado! No, 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 no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Por lo menos no he tirado nada. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hércules! ¡Hércules, por favor! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Nuestro mercado! ¿Qué has sido tú, no? Sí, estoy yo que os No lo puedo creer, ¿Os no puedo lo puedo ayudar? creer. Por favor, os ayuda. Siempre igual. Si me dejáis, os ayudo, por Sí, favor. ayúdanos, ayúdanos. ¡Qué jugada, tontules! Eso ya es colmo. Anfitrión. Este chico es una amenaza, Es ¿sabes? demasiado peligroso como para estar con gente normal. Lo siento, él no encontraba su fuerza. Es solo un crío. Te lo advierto, mantén a ese monstruo lejos de mí. Si queréis, os ayudo. No, ¿Seguro? No, seguro. Hércules, ya. ¿Puedo Ya, ayudar? está bien. Hércules, hijo, no deberías dejar que, aunque sea que te digan, te afecte. Pero papá, si tienen razón, soy un monstruo. Yo intento integrarme, de veras que lo intento, pero no lo consigo. No sé, es como si no debiera estar aquí, como si tuviera que estar en otra parte. Hércules, Ya lo sé, ya sé que no tiene sentido, pero no sé, siempre he sentido que no pertenezco a este lugar, como si hubiese un sitio donde hay hueco para mí. No sé dónde, no sé cuándo, ni sé por qué, pero lo sé. En mi interior hay una voz que me lo dice, porque aquí toda mi vida se han reído de mí, me han menospreciado, me han juzgado, me han odiado. Pero yo sé que triunfaré y que me aclamarán, y ahí será cuando todo el mundo me querrá. En mi interior, papá, hay una voz que me dice que tengo una meta por cumplir. Yo sé que ese, papá, ese es mi destino. Hércules, hijo, hay algo que tu madre y yo teníamos que decir hace mucho tiempo. Pero si me encontrasteis, entonces ¿de dónde vine yo? ¿Por qué me dejaron aquí? Encontramos esto tocando tu cuello cuando te encontramos. Es el símbolo de los dioses. ¿Dioses? ¡Eso es! ¿No lo entendéis? Puede que ellos tengan la respuesta. ¡Mirad el planteos! Mamá, papá, sois los mejores padres que alguien desearía, pero tengo que saberlo.
hijo. ¡Hércules! ¡Hey! ¡Calma, chico! Tantos años y es así como... ¡Saludos a tu padre! Mi padre. No sabías que tienes un padre fuerte y famoso como yo, ¿verdad? Tienes los mismos lindos ojos de tu madre. Dime fuerte, mentón. Pero no lo entiendo. Si tú eres mi padre, eso me convierte Eso te convierte en un dios. ¿Un dios? ¡Un dios! Querías respuesta y por todos los turnos. Tienes edad para saber. Pero, ¿y por qué me dejasteis en la tierra? No me queríais. Hércules, tu madre y yo te amamos de todo corazón, pero un malvado te secuestró y te volvió mortal. Y solo los dioses pueden vivir en el monte Olimpo. ¿Y tú no puedes hacer nada? Yo no, Hércules, pero tú sí. ¿Yo? ¿En serio? ¿El qué? ¡Haré lo que sea! Hércules, escúchame con atención. Para devolver tu divinidad y volver con los tuyos al monte Olimpo, debes volverte un héroe verdadero. ¿Un héroe? ¿Y cómo hago eso? Debes buscar a Filoquetes, el entrenador de héroes. ¿De acuerdo? Encontré a Filoquetes Bien, muy rápido, de nuevo, chico. Lo que me acuerda. Él se llama Yolao. Os conociste hace mucho tiempo. ¡Yolao! Yolao es un magnífico compañero, con el cerebro de un caballo. Yolao sabe el camino a Filoquetes. Cuídalo bien, Yolao. ¡Seré un héroe, padre! Ese es el espíritu, hijo. Yo siempre he sentido que no pertenezco a este lugar, pero ahora sé que hay un sitio donde hay hueco para mí. Yo sé que triunfaré y que me aclamarán y que todo el mundo me querrá. En mi interior hay una voz que me dice que tengo una meta por cumplir. Hay 1.000.000 de cosas que aún no he hecho, pero ahora por fin. Yo sé cuál es mi destino. No te defraudaré, padre. Seré un héroe. ¡Buena suerte, hijo! ¿Estás segura de que es por aquí? ¡Oh, pequeñín! ¿Qué te pasa? ¿Te has atrapado? ¿Qué pasa? ¿Nunca habías visto un sátiro? No. ¿Puedes ayudarnos? Buscamos a alguien llamado Filoquetes. Sí, puedes llamarme Phil. ¡Phil! ¡Soy el juez y el llorado! ¡Intentar conocerte! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tengo que ser un héroe verdadero, Phil! ¿Héroe verdadero? ¿Qué? No. Espera, ¿por qué no? 2 palabras, chico. Ya estoy jubilado. Oye, espera. ¿Nunca has tenido un sueño? Algo que te mueva a hacer cualquier cosa. Chico, entra. Hay algo que quiero mostrar. ¡Ay! ¡Cuidado! Ese es el mástil del Argos. ¡El Argos! Ja, el Argos. ¿Quién crees que le enseñó a navegar a Jasón? ¿Cleopatra? Por favor, yo entrené a todos esos aspirantes a héroes. Odiseo, Perseo, Teseo, decenas de ellos. Y cada uno de esos inútiles me dejó más plano que un disco. Ni uno llegó a su destino. Ja. Y luego estaba Aquiles. Ese sí que lo tenía todo. El físico, la velocidad del gancho, encajaba los golpes hasta el último salto. Pero ese trato olímpico talón suyo, apenas un toquecito y catapum, ya es historia. Así es, yo soñaba que entrenaría al mayor héroe de toda Grecia, que los dioses colgarían su retrato entre las estrellas y todo el mundo diría, ahí va el chico de Phil.
Pero los sueños son para novatos y hay un límite para encajar las decepciones. Phil, pero yo no soy como esos chicos. Yo alcanzaré mi destino. Ven, te lo demostraré. No te has convencido, ¿eh? Santa era, otra vez, no, ya estoy muy viejo para que lo pruebe. Phil, espera, pero tengo que hacerlo. Si no me convierto en un héroe, jamás podré reunirme con mi padre Zeus. Perdón, Zeus, el pez gordo de los dioses, el señor de truenos. ¿Ese es tu papá? Léeme un cuento, papi. Y yo como, ¡había una vez! Pero es cierto, Phil. Pero por favor, solo quiero ser un héroe, dice Yupididu. Estoy harto de intentos de héroes inútiles como tú, así que solo te diré 2 palabras. Ok. ¿Te refieres a que lo harás? De acuerdo. ¿No te defraudaré, Phil? Dios. ¿Y cuándo empezamos? Ahora. Ok, bueno, empecemos. Eres mi última esperanza, chico, así que sin presión. Muy bien. Regla número 1, cuando salves a una doncella... ¿Así? ¡No! ¡Hazlo siempre con cuidado, chico! Vamos, concéntrate. A ver, regla 95. Ay, perdón. Regla número 18. Más músculos es más fuerza. Acá, a ver. Regla número 38. Siempre debes estar atento a tus enemigos. Eso. Regla número 51. Corre más que tus enemigos. No dejes que te alcancen. Eso. Corre. Regla número 33. Siempre mantente hidratado. Nunca sabes cuándo volverás a beber agua. A ver, vamos a levantar. Eso. ¿Cómo vamos? Una más. Eso. Regla número 15. Un héroe vale lo que vale su espada. Eso. Muy bien, seguimos así. ¿Cómo vamos? 16 se está levantando. Dale la de 30. Ahí va. Eso. Regla número 99. Un héroe vale lo que vale su alma. ¿Cómo vamos? Dale. Regla número 117. Nunca dejes que te peguen en la cara. Es lo peor que te puede pasar. Regla número 60. Con un gran poder tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo va? A ver. El arte de ser un héroe es un don. Y tú, chico, lo llevas. Phil, próxima parada, el Olimpo. Bueno, tranqui, campeón, no te aceleres. Venga, Phil, quiero salir de esta isla, luchar contra un monstruo, ya sabes, rescatar a alguna doncella. Cosas heroicas, Phil. Bueno, un ensayo de carretera. Prepárate, chico, porque nos vamos a Tebas. ¿Y qué hay en Tebas? Una ciudad llena de peligro y destrucción. Ideal para crearte una reputación. ¿Escucharon eso? Eso suena DEA. Entonces en apuros, vamos. Ven aquí, preciosa. No voy a hacerte nada que no te guste. ¡Te lo juro, Neo! ¡Suéltame o te... Adoro las fogosas. Muy bien, chico. Recuerda lo que te enseñé. Analiza la situación. No te precipites sin pensar. ¡Algo! Perderás puntos por eso. ¡Aparta, mocoso! Disculpe, buen señor. Tengo que pedirle que suelte a esa dama. Sigue tu camino, Junior. Pero, ¿usted no es una doncella en apuros? Soy una doncella, estoy en apuros y arreglaré yo sola. Disculpe, señorita, creo que está demasiado metida en la situación. Con todo. ¡A eso llamas un arma! ¡Esto es un arma! ¿Qué estás haciendo, chico? ¡Agarra la espada! Sí, regla número 15, un arma de la espada. No, chico, lo tienes que hacer él solo. ¿Qué hago, Phil? ¡Usa la cabeza! ¡Ah, la cabeza!
Es que admitir que eso ha sido bastante alto. Bueno, tranqui, campeón. No te aceleres. La próxima vez no te desconcentres por un par de ojazos seductores. Y... Encuentra bien, señorita. Fíjala, mis amigos me llamaban Mumet, pues sabía si lo estuviera. Bueno, te pusieron algún nombre además de todos esos ondulantes pectorales. ¿Siempre eres tan elocuente? Hércules. Me llamo Hércules. Creo que prefiero portacha. ¿Y cómo se vio mezclada con el...? Métete con lanza, los hombres, ya sabes, se creen que un no es un sí, que un lárgate significa toma, soy tuya. Bueno, el retardo ya te lo explicará luego. Gracias por todo ello, ha sido un verdadero gustazo. Espera, ¿podemos acercarle a alguna parte? No creo que le caiga yo muy bien a tu perrito fan. ¿A Yolao? No sea tonta, sí. No hace falta, soy una mayorcita, hasta así atarme solita en las sandalias. Hazte un verdadero gustazo. Adiós. Phil, ella es perfecta. ¡Ah, sí! ¡Una pesada de pesadilla! Tierra llamando a Hércules, Tebas todavía nos espera. Sí. ¡Vamos! Un roedor busca en un parque temático. ¿A quién llama alrededor? Soy un conejito, hermana. Y yo soy su vasallo. ¡Chachán! No, claro, hable gato encerrado. Hablando del diablo. Mi pajarillo, mi florecilla, mi pequeña nuez moscada. ¿Qué ha pasado aquí? Creía que ibas a conseguir que el guardián del río se uniese a mis filas de la rebelión. Y aquí me tienes sin guardián del río. Entre mis mejores artes, hice una proposición que tuve que rechazar. Ya, pues en lugar de esperar 2 años a tu condena, vamos a añadirle otros 2, ¿vale? Encájalo con arte. No fue culpa mía, fue culpa de ese fortachón, Hércules. ¿Hércules? ¿Qué me suena de ese nombre? A lo mejor le debemos pasta. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Hércules. No era Hércules, el niño ese al que teníamos. ¿Con qué os ocupasteis de él, eh? ¿No eran vuestros exactos términos más muerto que mi abuela, ah? A ver, podría ser otro Hércules. Sí, ¿verdad? Hércules es un nombre que se ha puesto muy de moda. Como cuando todos se llaman Manganito. Estoy a punto de reorganizar el cosmos y el único mentecato que puede estropearlo todo se pasea por el bosque a sus anchas. Tranquilo, Gravillón, seguro que podemos hacer algo. Sí, lo volvimos mortal y eso ya es algo, ¿no? Por suerte, para vosotros 3, aún estamos a tiempo de arreglar este tremendo desastre. Y esta vez no me fallaréis. Tebas, la mismísima y la única gran aceituna. Si triunfas aquí, triunfarás en cualquier parte. Eso sí, chico, ten cuidado. Esta gente está loca. ¡Cuidado! ¿Por dónde vas? Fauno tenía que ser. ¡Salto, No, gracias, amigo. Estamos bien. Lo que te digo, chiflado. Tú mira fijamente a la acera. No mires a nadie a los ojos. Esta gente está demente. Fue una tragedia. Lo perdimos todo en el incendio. Todos, excepto nuestro pequeño bola de nieve. ¿Los incendios fueron antes o después de los terremotos? Fueron después de los terremotos.
oías hablar del índice de criminalidad. Desde luego, parece que te has ido al traste en poco tiempo. Cuéntamelo a mí. Parece que cada vez que me vuelvo hubiese un nuevo monstruo sembrando el caos. Ya solo nos faltaría una plaga de langostas. ¡Se acabó! ¡Me voy a Esparta! Disculpad, creo que lo que ustedes necesitan es un héroe. Ah, sí, dime quién eres tú. Yo soy Hércules y soy un héroe. Ay, ¿has salvado ya alguna ciudad? Pues no, pero... ¿Alguna vez has frenado un desastre natural? No, pero cuando... Oye, les suena un rápido acento aprovechado. Lo que nos faltaba. No lo entienden. Este chico es todo lo que necesitan. Espera. ¿Ese no es el hombre chivo aquel que entrenó a Aquiles? ¿Cómo dijiste? Ah, sí, es verdad. Hizo un gran trabajo con esos talones, pero se dejó un roto. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sabes dónde voy a meter? ¡Ah, no me quiero mato! ¡Fin! ¡Ya! ¿Te falta loco? ¡Fin! Bueno. Joven, lo que necesitamos es un héroe de verdad, no un aficionado. Vale, entiendo lo que decís, de verdad, pero... si me dejáis, por favor, esperad. Déjalo. Ya te van a necesitar. Fin, pero si no me dejan demostrar que soy un héroe, ¿cómo ir al Olimpo? Tranquilo, chico. Solo necesitas una catástrofe o algún desastre. Ya van a venir corriendo a buscarte. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ha habido un terrible accidente! Hablando de desastres. ¡Hércules! Ahí están los dos. ¿Qué ha pasado? Dos niños estaban jugando a las afueras y se cayeron dos columnas en un deslizamiento atroz. Están atrapados. Niños, atrapados, Fin. ¡Eso es increíble! Ya veo cómo te afecta. ¡Vamos! Sí, solo así, solo así. Chicos, ¿estáis bien? No. Vale, tranquilos, irá todo bien. Vale. ¿Os encontráis bien? ¡Sí! Jope, señor, usted sí que es fuerte. Bueno, tened más cuidado la próxima vez, ¿vale, chicos? Vale. Un número emocionante, chicos, me habéis conmovido. Jope, señor, interpretaba la inocencia. Y siempre en el candelero nuestra protagonista femenina. ¡Qué bombón! ¡Qué muñeca! Portachón, lárgate antes de que sea tarde. ¡Fin, llorado! ¿Habéis visto eso? ¡Está increíble! ¡Hasta me han aplaudido! Bueno, más o menos. Lamento decirlo, chicos, pero esos no son aplausos. Fin, ¿qué es eso, Fin? ¡Dos palabras! ¡Sálvese quien pueda! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Atacalo! ¡Pégale con la derecha! ¡Con la derecha! ¡No! ¡La otra derecha! ¡Eso! ¿Cuánto podemos ver? 6. Casi acierta, vamos. ¡Jolín! Tranquilos, chicos. Apenas ha acabado la primera parte del partido. No me gusta ese sonido. ¡Desde luego que no! ¡Ah, los dos! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Pero no es parar de cortar la cabeza! ¡Se está multiplicando! ¿Me parece? ¡Pero pégale!
juego, sed y partido. Ahí va otro, igual que Aquiles. ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Eso! ¡Tienes que admitir que estás haciendo algo! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ganaste por un par de cabezas! Joder, niño, no me dejo. Desde ese día, nuestro chico no podía hacer nada mal. Era tal el fervor que a su lado el vapor era hielo. ¡Oh, yeah! Era un libro de un campeón, padre favorito en las encuestas de opinión. Y de control, era un corazón, como los sueños, porque ya tienes la ración. Era un nadie, pero ahora es un héroe verdadero. Él nunca ha dado un paso atrás, de cero a héroe en un pispás. Es el héroe, vuelve locas a las chicas. Y haciendo que su rostro veía en capaz de las monedas y el papel, la bolsa las saldrá. México y es famoso, estoy últimamente otra vez. Cuando siempre que todos van solo para ver a su perfecto cuerpo y su cuerpo es viene increíblemente. Toda la gente se enloquece, hecho de nombre y nada más. De feo a héroe, la mitad es el héroe que Don Juan. Mientras peca de amores, Hércules, eres un libro de Hércules. El mejor que me ha habido, mi preferido, Hércules, 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 Hércules. El libro de Suézano, 7 no cambió. De todos los feliciten, éramos nadie, pero ahora es un héroe verdadero. Puede vencer al cielo, sí. De veo a héroe, hoy es un héroe, hoy es un héroe. Es así. Que no puedo creerlo. Le tiro todo lo que tengo y ni siquiera consigo que... ¿Qué es eso? No, pensé que volábamos. Tengo 24 horas para acabar con ese parásito o todo el plan que llevo planificando los últimos 18 años se irá al garete y tú llevas puestas sus sandalias. Te diría que se te acabó el juego. El portachón batea todas tus bolas curvas. Ya, cariño, será porque a lo mejor no le estamos lanzando las curvas adecuadas, Ni siquiera se... El Gamel tiene que tener una flaqueza porque todo el mundo tiene una flaqueza. Piensa, los troyanos tuvieron que apostar por el caballo equivocado para Pandora fue esa movida en la caja. Solo tenemos que dar
con la debilidad del aliento prodigioso. Que he cumplido con mi tarea, que tus Ni días... siquiera siendo breve quiero ponerme, por favor, míralos, míralos. Necesito a alguien que sepa tratarlo como un hombre. No quiero. Ya, pues es curioso, porque eso fue lo que te puso en esta situación en un primer lugar, ¿no es así? Tú me vendiste tu alma a cambio de la vida de tu novio. ¿Y cómo te lo pagó él? Jugándose con otra muñeca. Sí, te han hecho mucho daño, Meg, ¿no es así? Te brindo de la lección, ¿vale? Y es por eso que creo que vas a saltar con mi nueva oferta. Mira, lo único que tienes que hacer es dar con la debilidad del aliento prodigioso. Y yo daré aquello que más anhelas en todo el universo. Tu libertad. Madre, deberías haber estado allí. Primero derroté al Minotauro y luego agarré a Gorgón. Y tal como dijo Phil, analicé la situación, controlé mi fuerza y ¡sacudí! ¡El público enloqueció! ¡Hércules! Es todo orgullo y lo haces maravillosamente. Gracias, padre. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. ¿Momento? Y dime, ¿qué momento es este? El día en el que vuelvo al Olimpo con vosotros. Hércules, lo has hecho divinamente. Realmente sí. Solo que aún no estás listo. Aún no has demostrado ser un héroe verdadero. Pero, padre, he vencido a todos los monstruos que se me han interpuesto. Soy el hombre más famoso de toda Grecia. Soy un muñeco de acción. Hércules, la fama no es sinónimo del verdadero heroísmo. Y, padre, ¿qué más puedo hacer? Eso lo tienes que descubrir por ti mismo. Ya, padre, pero el que... Mira dentro de tu corazón. Padre. ¡Padre! Vale, a posar. Muy bien, a la 1 tienes reunión con el rey Augias. Tiene un problema con sus establos, así que no te pongas las sandalias nuevas. Sí, no te muevas. A las 2 almuerzas con las RHC, las hijas de la Revolución Griega. Phil, ¿por qué he dicho que no te muevas? Y a las 3, a las 3 tienes que recuperar el cinturón de unas amazonas. ¡Phil, dime para qué! Es que así uno no puede trabajar de verdad. Pero tranquilo, venga. ¿Para qué dices para qué? ¿Quieres ir al Olimpo, no es cierto? Sí, Phil, sí, pero todo lo que hago parece no llevarme a ninguna parte. No puedes rendirte ahora, chicos, cuento contigo. Phil, he puesto todo mi empeño en ello.
todos, y lo digo yo, tan cierto como que existe Zeus, tienes algo que jamás había visto. ¿En serio? Pero si lo siento en mis patitas patizambas, no hay nada que no esté a tu alcance. ¡Sí, socorro! Ok, grande escape. Escóndete. Sí. Chicos, ¡Hércules, ¿dónde está? ¡Hércules! ¡Está! Veamos, ¿qué puede haber tras la columna número 1? ¡Mer! Tranquilo, el mar de hormonas rugientes ya no muere. Sí, Mer, te echaba de menos. ¿Sabes que en Grecia se te considera el mejor hallazgo después del paté de aceitunas? Ya, es una locura, no puedo salir a la calle sin que me acosen. Oye, ¿tú crees que a tu cabrita niñera le importaría si te un novillo esta tarde? A Phil, pues, él tenía todo el horario completo, pero sí. No olvida, Phil. Tú sígueme por la ventana de detrás, evita esas bobas, levantas el muro y nos vamos. Oye, ¿tienes algún problema con este tipo de cosas? ¿No? Con los tobillos flojos. Pues no. ¿Y no tienes ninguna debilidad, ni huesos dislocados, ni meniscos gastados? No, me temo que no. Fortachón, eres perfecto. Gracias. ¿Sabes? Cuando era pequeño hubiese dado cualquier cosa por ser como el resto. ¿Mezquino y deshonesto? No todo el mundo es así. Sí que lo son. Tú no eres así. ¿Cómo sabrás tú de cómo soy? Yo sé que eres la persona con tobillos flojos más maravillosa que he conocido nunca. Cuando estoy contigo, ya no me siento solo. A veces es mejor estar solo. ¿A qué te refieres? Nadie puede herirte. Yo nunca te haría daño. Mira, Hércules, no quiero hacerte daño, así que es mejor porque dejemos esto. Bueno, se terminó la joda, ya está. Tranquilo, pata de cordero. Escuchame, hermana, ya estás semilita, no empeores las cosas. Y en cuanto a vos, holgazán, vas a ir al establo y te vas a someter al peor entrenamiento de tu vida. Así que andando, vamos. Adiós, Mer. Lo siento. Ojito. ¿Pero qué me pasa? Debería haber aprendido la lección. Si hablas de un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja. La historia es vieja que vuelve loca. A quien crees que engañas, eres tierra y paraíso, no se artimañas. Nena, solo es un aviso, no te hagas la fría. Claro como el día vemos tú y que no, ni hablar, no lo pico, no, por él estás, sé que vas, niégalo, es un cliché, yo lo sé, es amor,
soy Hera. Mío es el cielo y las estrellas que en él habitan. Entonces tú eres La madre de Hércules. Escúchame, Lo Hades está... sabemos, hija, lo sabemos. En el Olimpo somos conscientes desde hace tiempo de sus planes. No debes preocuparte por eso. Hades nunca ha sido muy sutil, que digamos, respecto a su opinión sobre nosotros. Hércules está lidiando perfectamente con el problema. Pero diría que hay algo con lo que mi hijo no sabe lidiar correctamente, ¿verdad, Megara? Yo no quería traicionarle. No voy a ayudarle a hacerle daño. ¿Es eso cierto? ¿Y qué hay de tu libertad? Quiero tener mi alma en deuda a traicionarlo. Justo lo que esperaba oír. Por eso estoy aquí, Megara, para ayudaros. ¿Ayudarnos? Naturalmente, eres la querida de mi hijo Hércules. Quiero lo mejor para mi hijo. Es por eso que he traído esto. Si Hércules bebe de esta poción, la divinidad que le fue arrebatada volverá a él y podrá derrotar a Hades sin ningún problema. Y tú, Megara, volverás a ser libre. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Y por qué no se la das tú? Zeus y yo nos morimos de ganas por volver a ver a nuestro pequeño una vez más, pero solo funcionará si se lo da a alguien que le ame de verdad. Entonces, si se la doy, ¿podremos estar juntos? Ay, hija mía, lo que yo quiero es la felicidad de Hércules. Que vuelva a ser el dios que era y que vuelva donde pertenece. A ti te quería yo ver. Venga, cuéntame, ¿cuál es la debilidad del aliento prodigioso? Búscate a otra, yo me retiro. Ya, vuelve a ponerme en cinta. Creo que se me han atascado las penitas de mi abuela o algo así. ¿Qué? Pues lee mis labios. ¡Olvídalo! Mi dulce y pequeña queridísima, ¿hace cuándo se te olvida un chiquín, pequeñín, diminuto, pero muy importante detalle? ¡Yo soy tu dueño! Si yo te digo que me cantes, tú me dices qué canción. Si te digo que me sirvas la cabeza del aliento prodigioso en una bandeja de plata, tú me dices... Medio crudo, pero bien hecha. Muy bien. Es que me da la sensación de que últimamente no me escuchas y... Espera. ¿Oyes eso? Es el sonido de tu libertad, alejándose para siempre a través de la ventana. Me da igual, no voy a ayudarte a hacerle daño. No puedo creer que te pongas así por un hombre. Pero él es bueno y es honesto. Por favor. Y además, nunca haría ningún mal. Es... un hombre. Más, o Alteza, no puedes vencerle. No tiene debilidades. Sí que tiene debilidades en él. De verdad que creo que sí que las tiene. Y me vas a ayudar. ¿Qué te ha pasado? Chicos, tenemos que hablar. Phil, hoy es el día más increíble de mi vida. No puedo dejar de pensar en Meg. Ella es perfecta. Chico, estoy intentando hablar contigo. ¿Puedes bajar un segundo? Phil, ¿cómo quieres que baje teniendo los ánimos tan altos? Hércules. Hércules. Phil, si no hubiese sido por ti, nunca la hubiese conocido. Te debo tanto, hombrecito. Hércules, por Venga, favor. va, mantienes arriba, Phil. Venga, Phil, vamos, vamos. Venga, Phil, venga, 38, venga, Phil, vamos, agáchate. Hércules, por favor, intento hablar contigo. ¿Vale? Dime. Es sobre mí. Sobre lo perfecta que es. No. Más hermosa que Afrodita. No, además de La eso. más maravillosa.
promesa. ¡No, es un engaño! Te está tomando el pelo. Phil, no digas esas cosas, ¿vale? Tienes que creerme, Hércules. Phil, yo sé que le quiero. Ella a ti no. Estás loco. No es más que una mentirosa, Phil. embustera, Phil. deshonesta. ¡Calla! Muy bien, ¿no aceptas la verdad? Vale. Espera, Phil, ¿a dónde vas? Me vuelvo a Tebas. Me subo a la primera barcaza que salga. Bien, vale, no te necesito de todas formas. Creí que serías el campeón de campeones, no el campeón de tontos. Está como una cabra, ¿eh? Soy Hades, el señor del inframundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora no quiere. Solo te daré unos segundos. Si hablo muy deprisa, pues escúchame, ¿quieres? Mira, yo tengo un pequeño negocio entre manos, o mejor dicho, una inversión arriesgada, y resulta que eres un grano en el culo. Se está equivocando de uno. Mira, pequeño gili. Solo escúchame, ¿sí? Yo te estaría eternamente agradecido si dejases todo el negocio heroico durante un día, ya sabes. Los monstruos, los desastres naturales pueden esperar, ¿no? Está loco de remate. Sí, pues no tan deprisa porque tengo un pequeño poder que quizás te interese. ¡No! ¡No le escuches! No tanto. O sea, este es el trato. Tú renuncias a tu oferta durante las siguientes 24 horas y Meg, pichoncito, será libre como una perdiz. Un baile, un mimo, una vuelta y todos nos vamos a casa. ¿Qué opinas? Pero habrá gente herida, ¿no? No, bueno, a ver, puede ser, pero es la guerra, ya sabes cómo son estas cosas. Escúchame, en caso que yo pide esto, o bueno, de esto más bien. No hay tiempo, explícase, hermano. Pero bueno, ¿qué le debes tú a todos esos? No es un mero pichoncito. Mucho más importante que todos ellos. Pero tienes que prometer que ya no sufrirá daño. Está bien, te concedo eso. Meg no recibirá daños, o tú recuperarás toda tu fuerza y bla, 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 bla. ¿Tenemos un trato, sí o no? Tengo una agenda muy apretada y planes para agosto, así que me das la mano o no el trato. 1, 2... ¡Qué bueno! ¡Sí, hijo! ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué? Pensaba que eras más fuerte. ¡No! Ven, por favor, escúchame, ven, por favor. Ven, no, te voy. A ver, tranquilízate y dime quién te ha hecho esto. ¡Hércules! ¿Qué pasó? Me dieron una opción y me ya no está. Por favor, muere. ¿Qué es esto? Tiene el símbolo de los dioses. Vamos, helado. ¡No! ¡No! Tengo que hacerlo solo. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué
¿Por qué he hecho lo que he hecho? ¡Zeus! ¡Zeus, respóndeme! ¡Zeus! Padre. Padre, por favor. Ya no sé qué hacer. Pobre, de héroe a cero. Sin tu padre para guiarte, ya no sabes qué hacer ahora. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Esa no es la pregunta. ¿Quién soy? Solo veo respuestas. Y no hay respuestas sin pregunta. No, esa no es la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién eres tú? Yo soy Hércules, héroe de Grecia. Eres muchas cosas, hijo de Zeus, pero no eres un héroe. Los héroes no hacen lo que tú has hecho. Tienes razón, lo que yo he hecho. No, tiene que haber una manera de arreglar lo que he hecho. Por favor. No todo se puede solucionar. No todos los males tienen arreglo, ni todos los errores morales. Por favor. No, iré al inframundo y rescataré al madre. ¿Al inframundo? ¿Has olvidado que gobernar el inframundo? No puedes robar lo que ya no se posee. Tienes razón. No puedo hacer nada. Si no puedo salvar a la persona a la que más amo, ¿cómo puedo considerarme un héroe? Bien. Ahora ya sabemos quién eres. Pero esa no es la única pregunta. ¿Y qué otra pregunta? ¿Quién quieres ser? Yo quiero ser un héroe. ¿Y para qué quieres ser un héroe? Para salvar a la gente, por supuesto. Mentira, pero eso ya lo sabes. Has salvado incontables vidas. Y sin embargo, ¿por qué no has ascendido ya? Yo no sé, no lo entiendo, yo... ¿Para qué quieres ser un héroe? Para ir al Olimpo. ¿Y? Para estar con los dioses. Eres como los demás. Actúas movido por tus ansias de atención y aceptación. Solo buscas ser querido. No eres un salvador, ni un altruista, y mucho menos un héroe. Yo solo quería ser amado. Y quiero ser amado. Y casi lo consigo. Pero he hecho cosas buenas. He salvado a mucha gente. Y por todos los dioses que lo seguiré haciendo. Aunque solo sea un mortal más. Protegeré a aquellos que no pueden protegerse mientras sea lo justo. Y aunque no sea un héroe, yo lo seguiré intentando. Y cuando me caiga, me levantaré como una persona mucho más fuerte. ¿Quién ha dicho nada de que seas un mortal? Ya se lo dicho que... ¿Y tú quién eres? Yo solo soy lo que necesitas. Respuesta.
Por fin estás aquí, llegaste. Al fin, estás con los tuyos, con los nuestros. Padre, Ay, temía que este día nunca llegara. Mira ese cuerpo, fuerte como su padre. ¿Sabes, hijo? Te echamos de menos. Tu madre y yo te necesitamos. Desde el primer día en que te fuiste, no paramos de pensar en ti, ni un instante. Y tampoco pensábamos cómo castigaríamos al malvado que te hizo lo que te hizo, te secuestró y te volvió mortal. Pero nada de eso importa. Ya estás aquí, estás con los tuyos, ya podemos gobernar, festejar. El resto de Dios estarán felices, podrán conocerte oficialmente y, claro, tú eres mi primogénito. Por supuesto, de era. Tú tendrías un título muy por encima del resto de simples dioses. Tú serías el dios de la fuerza. No. ¡El dios de los héroes! Sí, lo veo. Jasón, Prometeo, Teseo, decenas de ellos, todos. Aquiles también. Ellos te rezarían y tú le guiarías sus pasos. Imagínate las ofrendas. Hércules, ya me enteré de lo que pasó con esa chica y quiero que sepas que lo siento mucho. ¿Por qué ha muerto nadie? Hércules, tienes que entender, en nuestra familia el tema de los amores nunca terminan como uno quiere. Padre, pero yo le quería de verdad. Ella para mí lo era todo. Entiendo, hijo. No, tú a mí no me entiendes. Sé todas las historias que cuentan sobre ti. Casiopea, Lamia, Metis, sé todas las historias que cuentan sobre cómo abandonas a todas que te aman. A todas y a todos. A ti no te importa nadie, solo te importas tú. Eso no es de todo cierto, muchacho. Sí, yo he tenido mis numerosos escapes amorosos, sobre todo en mi juventud. Y sí, nunca he sido tan recíproco con los sentimientos de los demás, pero eran importantes para mí. Rayos y truenos, sí me importaban. Había una en concreto, se llamaba Calisto. Era mortal, sí, pero la mejor mortal con la que yo jamás he estado. Era fuerte, decidida, muy hermosa y estaba entregada muy fuertemente al culto a Artemisa, en cuerpo y alma. Me acuerdo de un detalle curioso. Tenía un tic en la nariz cada vez que llegaba de la casa. Le fascinaba enormemente. Sí que le tenían encima. Por supuesto, ella era la mortal más brillante con la que jamás he estado. Más brillante que cualquier constelación. ¿Y qué pasó entre vosotros? La abandoné. Y aunque no es posible, está más lejos del Olimpo de lo que antes siquiera estaba. Si tanto amabas a esa mujer, ¿por qué no luchaste por ¿Qué ella? querías tirar? Dejar todo. Mi poder, mi estatus, mi divinidad. Por una mortal. Si tanto le amabas... ¿Amar? ¿Quién dijo nada de amar? La quería, sí, bastante, por supuesto. Y sí, los dioses tenemos nuestras diversiones con los mortales. Pero en esa diversión no cabe el amor.
A Calisto yo la quería como una mascota. Sé que ahora te duele la muerte de esta chica y sé que te pesa mucho y lo que tú quieras, pero se te va a pasar. A todos los dioses nos ha pasado, incluso a mí. Nos han dolido la muerte de diferentes mortales. Pero todo va a estar bien, hijo, créeme. Siempre puedes irte a acostarte con cualquier otra mujer. ¿Pero cómo puedes decir esas cosas? ¡Mascota! ¡Mortal cualquiera! ¡No! ¡Padre! ¡Yo ya no va de verdad! ¡No te pongas en mi situación porque tú no has estado aquí! ¡No me hables en ese tono, muchacho! ¡Tú solo eres un crío! ¡Tú no entiendes nada! ¡Yo soy Zeus! ¡He vivido eones! ¡Vencí a los titanes! ¡Usurpé su trono! ¡Y cambié el mundo a tu edad! ¡Soy la mayor ley de este mundo! ¿Tú qué has hecho? ¿Ah? Muchacho malcriado. Vencer a un par de monstruos. Desvivirte por aquellos que te odian. Y tirarlo todo por una muchacha. Así que hazme el favor y no me digas si yo sé de algo o no. Y todo esto por una furcia mortal. ¡Hércules! Ya fue suficiente. Cariño. Gracias, Zeus, pero creo que ya has ayudado bastante. Puedes retirarte. Quiero hablar a solas con nuestro hijo. Sí, yo me voy. Creo que ya has hablado suficiente. Siéntate. Bien. ¿Quieres saber el porqué de la poción? Supongo que mereces saber la verdad. Fui yo. Yo encargué la poción así, se lo di a la chica para que te lo diera a ti. Pero no creas que la queríamos ver muerta. Solo queríamos ayudarte, darte un empujón. Hades no era una amenaza para nosotros, pero pensé que si dejaba encargarte de él, bueno, ascenderías y estarías de nuevo a nuestro lado. Ella era tan buena chica, tan dispuesta en ayudarte, tan amable conmigo. Pero ya está. Hay cosas que no podemos cambiar aún así lo intentemos. Nuestros errores son como cicatrices, hijo. Cuentan la historia de quiénes somos y cuanto más profundas son, más duele. Ahora tienes una herida abierta del mundo. Y cuanto más tarde se curará, más dolerá la cicatriz que quedará en su lugar. Deja que nuestro amor y compasión ayuden a encargarse de tu herida abierta. Vuelve a acabar con nosotros, Hércules. No, no puedo. No después de saber lo que padre piensa sobre mí y sobre el resto de mortales. No. Tengo que volver a la tierra y ser un héroe. Lo que Meg hubiese querido. Tu padre puede ser el dios más poderoso de todos, hijo. Pero es un bruto y un simple, pero claro, puedes culparte por pensar así. Después de todo lo que te han hecho, ¿en serio crees que estarás mejor entre los mortales? Tu padre y yo te hemos estado observando desde que eras un bebé. Has intentado integrarte en su sociedad y ellos no te lo han permitido. Te han desdeñado. Ellos te odian. No, ahora sí. Hércules, solo te quieren porque les ayudas, porque les salvas la vida. Entre ellos no eres más que un monstruo, un error de la naturaleza. No te odian porque les eres útil. Así son los mortales, todos y cada uno de ellos. Mentirosos, egoístas, aprovechados. Bien estarían bajo tierra. ¿Y tú quieres estar con ellos? Hazme caso, hijo. Y cuando ya no les hagas falta o cometas algún error, volverán a repudiarte. No eres como ellos. Nunca lo has sido y nunca lo serás. No importa cuántos de ellos ayudes. Son volátiles y frágiles como una estrella fugaz. Aunque les salves la vida, volverán a matarse entre ellos solos. Pero yo no entiendo. Fue la poción. No puedes culpar a otros de tus errores. Esas actitudes son lo que pasa por estar tanto tiempo entre mortales. La muerte de esa no es más de un recordatorio de quién eres, de lo que eres. ¡Eres un dios! Estás por encima de todos ellos, por encima de ella. No pasa nada si al final matas a un par, y menos después de todo lo que has hecho por ellos. Ay, Hércules, mi pequeño, mi niño. Sabes que digo estas cosas porque te quiero.
Y a veces la verdad duele como si nos abrazara el alma. Creemos que el mundo se rompe, se hace más frío y todo se oscurece mientras nos vamos haciendo cada vez más y más pequeños. Pero este sentimiento es pasajero. No te puedo prometer que estarás bien de nuevo. Dioses, quizás nunca vuelvas a estar bien. Pero mejorarás. Volverás a estar calentito de luz. Hazle caso a tu madre. Por eso estoy aquí. Estoy aquí por ti. Lo que hice, lo hice para que volviéramos a estar juntos. ¿Dónde vas a estar mejor si no es con tu madre? Tu madre que tanto te quiere y te cuida. No podría soportar estar más lejos de ti ni un minuto más. Eras tan pequeño cuando te adaptaron. Sentí cómo arrancaba un pedazo de mí mismo. Pero ya eres uno de nosotros, ¿cierto? Al fin eres lo que siempre has querido, lo que siempre se ha esperado de ti. Médico, ya estás seguro, ya estás caliente, ya estás en casa. Ya está, 3 bolos, una semana y qué bonito acabar así en Xeraco. Gràcies a l'Ajuntament de Xeraco, gràcies a Josep i gràcies a vosaltres i a vosaltres també per vindre i per fer possible això. Yo quería agradecer a todo el mundo, a todo el cast, que lo han hecho increíble, a Luz, que no puede estar aquí hoy por haber ayudado a las muchas a cantar tan bien, la Aya y Álvaro con la coreografía.
María y Alida, que están increíbles, por favor, en el cambio de cuentas, siempre ahí. Bueno, más que todo a los técnicos, obviamente, y un cambio de todo. Y bueno, un segundo año, este es 100% mi última obra de teatro en Gandía. Jamás voy a volver a hacer teatro en Gandía, lo siento. Y me encanta que acabo tan arriba, con 3 bolos, algo que nunca se ha hecho en la UPV de Gandía. Vale.